fílmica. Entonces, yo también en esta presentación hablaba un poco sobre el pensamiento y la reflexión sobre la preservación fílmica, sobre lo que es conservar el material, que lo describió mi compañera muy bien, así que lo único que voy a agregar con respecto a eso es que este tipo de trabajo que es de preservación fílmica es un trabajo que hay que hacerlo con honestidad. O sea, muy pocas personas saben hacer la preservación fílmica, y trabajar en esto no tienes que depender de una persona que te diga no, hiciste mal esto, no, hiciste mal este otro. No, es un trabajo de honestidad, de ver la forma en la que uno puede hacer de mejor manera la limpieza y trabajar por el material, ¿ya? Es decir, o sea, ahorita me adelanto un poco, que si un material tiene, no sé, un pegoste y uno le quiere limpiar y no tiene el alcohol isopropílico, que es lo que usamos, no le vamos a poner aceite o no le vamos a poner cualquier otra cosa, otro tipo de alcohol para remover esa pega, porque no tenemos un estudio científico de que eso pueda funcionar. ¿Me explico? Entonces hay que ser honestos y hay que ver lo que menos le pueda hacer daño a la cinta para que dure más en el tiempo. Otro de los detalles es, por ejemplo, siempre usar guantes de nitrilo, ya que el pH de los dedos es diferente al de la cinta y va a generar siempre esta marca de huella digital. Entonces va a corroerse la imagen, se va a deteriorar la imagen de forma distinta. Entonces, bueno, esto es un poco para entender cómo funciona el cine. Hice una frisa cronológica de la prehistoria del cine. Entonces, más o menos vamos medio rápido, como todo empezó con un tomotropio. Hay un montón de objetos de ilusión óptica, que tengo uno que ya les voy a mostrar. Entonces pasamos por el tomotropio de 1827, el naxistiscopio, que era una ruedita que giraba. Son estos inventos que generaban una ilusión de movimiento, ¿no es cierto? Entonces, en 1834, ahorita te paso para que les des. Bueno, sí, pues en realidad. En 1834 tenemos el zootropio, que era más bien una ruedita que giraba y veías en un visorcito y se giraba la imagen. Y tenemos el folioscopio que se está circulando ahorita. Este folioscopio, ustedes seguramente ya lo conocen, es esto que les pasas las imágenes a una cierta velocidad y vas a extender el movimiento. que tenemos aquí al lado del folioscopio, ¿no es cierto? Entonces, ese objeto es un ejemplo muy clarito de cómo funciona el cine con la secuencia de imágenes, ¿ya? Luego ya, bueno, está el praxinoscopio, pero aquí ya pongo un paréntesis que no es un objeto de ilusión óptica, pero es como ya se empieza a pensar el objeto del cine, digamos. O sea, como esta obra se llama Caballo en Movimiento, de Muybridge, y cuenta la historia de que un montón de empresarios adinerados de la época querían apostaron y dijeron: yo apuesto que el caballo al galope vuela por completo, o sea, no toque con sus patas ninguna parte del piso. En cambio, los otros decían: no, por lo menos una pierna toque. Ya, ¿y ahora cómo lo comprobamos? Entonces ahí le contratan a Muybridge, que era un fotógrafo de paisajes, de hecho, y por eso entre 1872 y 1878 el man se demora todo ese tiempo en desarrollar un sistema de cámaras que disparan el rato que pasa el caballo. Entonces logra hacer este producto, que es el caballo en movimiento. Entonces, claro, los que apostaron que no toca el piso, ganaron. Se demoraron mucho tiempo en descubrir eso y mucho dinero, pero lo lograron. Entonces, a partir de eso, ya con la fotografía, con los objetos de ilusión óptica, mismo Muybridge en el 79 decide como hacer una máquina para reproducir este movimiento que él descompuso y recomponerlo proyectando. Entonces ahí está la tercera característica del cine, la proyección, ¿ya? Aún así son pequeños loops de movimientos nomás. Entonces después está el kinetoscopio, que Thomas Edison inventó en 1887, en donde ya es con una manivela, con una escena más larguita, con el clínico y tal, la ilusión de movimiento, hasta que llegamos a los hermanos Lumière, en donde ya se proyectó la primera cinta de cine, que se toma ahí como el origen del cine, en 1895, en donde se proyectó con el cinematógrafo, que era proyección, donde suena en movimiento a muchas personas. Y a la primera función asistían más personas que están aquí, o sea, 100 personas. Y entonces vamos a ver, la primera función fue de
la salida de los obreros. ¿Cuántos de ustedes han visto esta sí? Sí. ¿Quieren verla de nuevo? Ya, de una. Luces, por favor. Entonces, la reproduzco sin sonido porque en la época no tenía sonido, o tenía sonido en vivo. Entonces, esta es la experiencia que yo creo más cercana. La salida de los obreros de la fábrica se llama. Muchas veces. Hay una versión que encontré restaurada, hay un montón de cuestionamientos de esa restauración, pero vamos a ver más adelante, ya, porque eso es un tema de otro taller también. Bueno, hasta que a nuestros días hemos llegado a lo que nosotros hoy por hoy conocemos el cine, estas funciones que vamos nosotros a ver en gran escala, y luego hay todo el cuestionamiento de si es que lo que nosotros vemos en el teléfono como una película así es cine o no es cine, entonces porque ya no estás proyectando y ya no estás haciendo gran escala, entonces bueno, hay todos esos cuestionamientos que se puede cuestionar. Entonces vamos a hablar ya de la parte más científica, ya sabiendo ¿dónde está el telescopio? ¿Sí lo tienen por ahí? Siguen, ya sigan. Vamos a hablar como de la parte más científica, porque voy a ser sintética en esta parte también. Cómo se comporta el cine. Tenemos que saber que la luz en el aire, en el oxígeno que nosotros respiramos, la luz es una onda que va completamente recta sobre un objeto. La luz llega sobre un objeto y el objeto es una masa que absorbe una parte de la luz, y eso lo refracta y nosotros en el ojo recibimos ya la refracción de la luz que pasó por la masa, ¿no es cierto? Entonces, bajo esos parámetros hicieron la cámara oscura, que descubrieron, claro, como la luz es lineal, entonces pasa por acá, pasa por acá y llega al material fotosensible. Tenemos que cachar que el fenómeno científico de esta ilusión de movimiento a partir de estas imágenes fijas se llama persistencia retiniana. En realidad no estamos viendo movimiento, lo que estamos viendo son imágenes fijas en una cierta secuencia. Vamos ahorita a hacer una parte súper divertida, lúdica. Entonces lo que vamos a hacer es proyectar materiales de 8 milímetros y super 8 milímetros. Los que quieran, vamos a ir en orden, los que quieran pueden proyectar para que conozcan los mecanismos, para que entiendan lo que es esta persistencia retiniana. ¿Ya? Estos materiales, ya sabemos que hay copias preservadas, hay muchas copias preservadas de estos materiales que tenemos nosotros en 8 milímetros, por ende no las tenemos en reserva y por ende las cogemos también con los dedos, ¿ya? Normalmente no lo tenemos que hacer, en realidad cuando nos enfrentamos a cualquier fílmico, evitar topar la cinta con los dedos es la mejor opción, ¿no? O sea, pero si ya no hay chance, ya no hay chance. Entonces les dejo como, más bien con mi compañero Estefano, que les va como a presentar cómo funciona el proyector. Va a proyectar una cinta y luego ya alguien proyecta también. Sí. Hola, buenas tardes con todos. Bueno, como dijo Carlos, es la parte un poco más lúdica, y también cabe recalcar que no es parte de la preservación, ¿no? Son las cintas con las que vamos a trabajar, son cintas que, bueno, como nuestras, y que no forman parte del archivo fílmico, ¿sí? Entonces podemos como proyectarlas, ya que no se recomienda las cintas de las que preservamos ser proyectadas, porque el proyector puede rasgarlas, puede quemarlas, etc., ¿no? Entonces cabe como recalcar esa cuestión. Este de aquí es un proyector de 8 milímetros y super 8. Entonces, antes, para entender qué es el super 8 y el 8 milímetros, es a finales de los 50, inicios de los 60, se comienza o se crea este formato un poco más casero, un poco para democratizar el acceso al cine, ¿no? Si pensamos un poco también antes, en los años 20, también se creó un formato que se llamaba 9.5,
que era esta tentativa de hacer un poco más accesible el cine, pero en los años 60, principalmente en los años 60, como que hay este boom de esta cuestión del cine más casero, ¿no? Entonces es un formato mucho más pequeño, mucho más accesible en cuanto a las cámaras, en cuanto a los rollos, porque si pensamos en el cine, para cargar una cámara de cine necesitaba una oscuridad total, ¿no es cierto?, para que no se vea el rollo. Entonces en 1965 Kodak crea los cartuchos de Super 8, que eran unos cartuchos pequeños que ya los colocabas en una cámara y era súper fácil filmar y tener acceso a esto, ¿no? Y obviamente, como la mayoría de las personas comenzaba a tener acceso a este tipo de películas, también introducieron al mercado los proyectores, entonces, para poder filmar en sus casas. Incluso ya había un poco antes también con los 16 milímetros, pero se democratizó mucho más, se hizo como más famoso la cuestión esta, ¿no? Entonces, ya, para ir un poco al proyector, es un proyector, como les había mencionado, de 8 milímetros y Super 8, quiere decir que podemos trabajar en los dos formatos. ¿Cuál es la diferencia entre los dos formatos? Es que, más que nada, la amplitud del fotograma, ¿sí?, y las perforaciones. Si nos preguntamos o nos hemos preguntado por qué las películas tienen perforaciones, justamente porque el proyector tiene un sistema de engranajes que hace que circule a partir de las perforaciones la cinta, ¿sí? Y otra de las cuestiones principales del proyector es que funciona como una lámpara de tungsteno, de tungsteno. Ahora se hacen como varias adaptaciones porque ya no existen casi estas lámparas, son muy difíciles de encontrar o cuestan mucho. Por ejemplo, una lámpara original para un proyector cuesta entre unos 50 y 60 dólares, entonces comienza a hacer adaptaciones justamente porque ya no existen este tipo de lámparas y por un mayor acceso, ¿no es cierto? ¿Qué más? Bueno, voy a mostrarles un poco cómo funciona. Es un mecanismo, como les había dicho, como se volvió bastante casero. Si pensamos un poco más reciente, como las personas ya tenían estas cámaras, proyectores en sus casas, entonces compraban películas o proyectaban sus películas de familia principalmente, ¿no? Entonces, si pensamos como era el VHS, luego el DVD, cada persona tenía en su casa un proyector y era como de reuniones familiares, y veían en sus casas sus proyecciones propias, ¿no? Entonces es bastante simple. Tenemos que colocar como les había mencionado, tiene un sistema de engranaje que arrastra la película a partir de las perforaciones y la lleva hacia el otro carrete. Entonces va pasando la cinta por los engranajes y se proyecta hacia las paredes. Este es un proyector más o menos de los años 70, de inicios de los años 70, pero luego hay algunos proyectores también con sonido, ¿no? Pero este no tiene sonido, y también algunas cintas en Super 8, al final de esta cuestión del Super 8, cuando hubo este boom, también se comenzaron a crear cámaras con sonido Super 8 y también películas con Super 8, pero fue muy poco el tiempo porque luego ya aparecieron otros tipos de formatos. Por ejemplo, en los años 60 mismo ya existía un poco el digital, principalmente en las televisoras, etc. Entonces como que estas tecnologías como que se fueron perdiendo de cierta forma. Entonces, para montar o para proyectar una película, tenemos los carretes, ¿no? Estos cositos de aquí son los carretes donde van las películas y el carrete de la película. Siempre para colocar la película tenemos que colocarlas con las perforaciones hacia nosotros. ¿Sí? Digamos, estamos frente al proyector, lo colocamos frente a nosotros y tenemos este adaptador. Si la película es en Super 8, generalmente el carrete es más pequeño, tiene la ranura más pequeña y la colocamos acá. Y en caso de que sea, por ejemplo, esa de acá es un Super 8, la ranura del carrete es un poco más amplio, entonces necesitamos el adaptador que le colocamos. Igual ese es un adaptador que tengo de otro proyector, porque como les digo, este proyector ya tiene casi 50 años, entonces se van perdiendo las partes. Entonces tengo algunas adaptaciones aquí también, porque tienen liguitas o cositas que hay que irles como arreglando para que pueda funcionar, ¿no? Entonces, como les mencionaba, vamos a colocar esta película de Super 8, colocamos el adaptador con las ranuras hacia nosotros. Bien, y ya vemos que estamos, ¿cierto? Entonces bajamos esta palanquita y intentamos que entre por los engranajes, ¿no?
algunos proyectores de Super 8 en su época eran automáticos. Este en teoría es automático, pero acá, como les digo, a veces funciona y a veces no. Entonces, tal vez más bien, si alguien que ya quiera, más bien como para ganar un poco de tiempo, que quiera proyectar para ir ya haciendo el ejercicio, les voy guiando, creo que sería como un poco más fácil para... ¿Alguien quiere tocar la cinta y intentar proyectar? ¿Alguien se anima? Sí. Sí, no son tímidos. ¿Cuándo más en la vida van a tocar un proyector? El último de su especie. Ahí tal vez sí podemos prenderle ¿A la luz? Sí. Sí, para que se vea. Ajá, ya, sí, entonces si te fijas, tenemos que bajar esta palanquita y tienen que ir por todos los pies de engranaje. Le metes por aquí, así, cada día. Pero no se queda un poco más. Hacia la arriba. Si se quieren acercar a ver, acérquense a ver. Digo, porque siento que... Ya, mañana Si hay que intentarlo casi. Entonces le bajamos la palanquita, tiene que ir por este camino. Esta línea es por esta partecita y tiene que ir acá. Y le empujas donde yo tengo que ver que no lo... Ajá. ¿Y por qué pasa eso? Porque son así un poco de... Por la rigidez de cosas. Por la rigidez y porque como son formatos muy pequeños son como muy... Ajá. ¿Y proyectores solo hay de 8 o también hay 16? Hay de 16, hay de 35, Pero hay de hay más todo. comercializadas de 8. Es como, ajá, de hecho... Formato más. O sea, ya vamos a ver los formatos más adelante y es que depende de su uso. No es que sean más populares o menos populares. Por ejemplo, en el cine, o sea, es decir, aquí en las salas de cine, el de 35 desde su inicio hasta su final. Ajá, en cambio esto era mucho más doméstico, pero sí se produjo un montón. Ajá, pero ya vamos a ver cómo los formatos de la gran pantalla. Si le ponemos hacia abajo, va a rebobinar el... ¿No dices hacen proyección de 35? No, aquí no. Y ahí va a ir hacia adelante. Entonces, en Tenemos teoría... un proyector porque no se lo proyección. Ahí tiene que... Y es que ahora no vienen de CP. Lo que pasa es que ahora no digo, pero si de pronto como una... A ver, si nos fijamos, ya nos asomamos a la película. Ya está acá, ahora ya está lista para Sí, pero no lo proyectar. hacemos porque no Entonces vamos o sea, ya salió de la parar el agua. Ahora vamos a hacer una sola proyección. Sí, creo por cuestión de tiempo. Ya. Una pregunta, cuando estás instalando y le tocas, Ajá. no oferta Sí, justo les había dicho que estas las podemos manipular así porque no son cintas que las estamos preservando. Entonces son cintas mías que yo las uso justamente para talleres o para proyecciones, pero cintas que las preservamos no deberíamos tocar con las manos. ¿Verdad? Y efectivamente ya existen copias preservadas de estas. Claro, son películas que se ve de animaciones o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, para proyectar, tenemos algunas actividades. Entonces tenemos primero el enfoque, entonces tenemos que enfocar la película y por ejemplo en caso de que esté descuadrado el fotograma tenemos otra perillita que me enfoca, que me cuadra. Entonces generalmente estos cartuchitos tienen como alrededor de 3 minutos y medio, ¿no? Igual si nos fijamos está un poco ralentizada la imagen, ¿no? Es justamente porque los engranajes ya están funcionando de buena forma, pero
Bueno, lo que El último de fotogramas, ¿cuál es? 18 por segundo. Había también cámaras que filmaban en Super 8 24, pero lo más común es 18. Esta es una película que se llama Mighty Mouse, que puesto él. Habíamos visto, la copia debe ser más o menos de los años 60, pero el dibujito ya existía en los años 40, entonces fue una serie así. ¿Ya habían visto antes una predicción de Químico? No, ¿verdad? Para muchos debe ser la primera. Esta película es una película color, que se ven está todo magenta, entonces ya fue perdiendo las personalidades de la película. ¿Y para conservarla o para recuperar En digitalización, en restauración digital, Ya, porque dentro de la película es sobre el soporte ya no se puede no, no hacer. hay cómo. Listo. A ver si tenemos tiempo, podemos. Otra, despuésito. Bueno, y para finalizar, igual tiene el proceso de rebobinado, ¿no? Entonces bajamos la palanquita y la colocamos en rebobinado y la película vuelve a separar. Una cosa del Super 8 es que siempre era película interpositivo. ¿Qué significaba esto? Sí. Que no era negativo, sino que directamente la película revelaba y era un positivo. Claro, o sea, no era. No, sí, o sea, revelaba ya positivo. Es un interpositivo, o sea, salía positivo. En cambio, en 35, en 16 se filma en negativo y después se positiva para proyección. En cambio, en los del Super 8 era ya una película que salía en positivo. Ajá. No era más caro. Ya van a entender. No, realmente era súper barato, justamente por eso inclusive cuando comenzaron a surgir estos cartuchos de Super 8, venían con un gozo para mandar en el correo postal, les enviabas y decía como $5 y te devolvía el envío y la revelada, que era como que súper barato y accesible. En la época, ¿no? Ahora, por ejemplo, revelar un cartucho Super 8 te cuesta $50. ¿Qué se logró rebobinar? Sí, sí. Allá. A ver. Y entonces, precisamente, esta experiencia, mientras el compañero prende el proyector, esta experiencia nos permite entender como esta persistencia retiniana de las 24 imágenes por segundo, pero también nos permite entender cómo funciona el fílmico en sí, o sea, cómo funcionaba en la época y eso nos permite también luego entender por qué a veces tiene roturas de perforaciones, o a veces tiene como, no sé, roturas en algunas partes, hay unas marcas de perforación que son como unos levantaditos y es porque a veces se descarrilaba. Entonces, esas cosas uno en la mesa de preservación se va dando cuenta. Ajá. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de la composición de la cinta. O quemaduras también. O quemaduras también, eso también. Bueno, la composición de las cintas tenemos que entender la composición para entender su descomposición. Entonces, básicamente es un plástico que es el soporte y una emulsión que es lo que tiene la imagen. Luego tiene unas pequeñas capas de protección, pero más que nada es de eso. Entonces, los soportes son tres, desde el acetato, el nitrato y el poliéster, que ya vamos a ver más adelante. Y tenemos la emulsión que reacciona de esta forma, ya sabiendo la parte científica. La emulsión tiene unos haluros de plata, ya que era lo que comentó la compañera también de que se extraen esa plata del material. Son fotosensibles, que quiere decir que son sensibles a la luz. Entonces, estos
estos aluros que están en la cinta pasan por esta cámara oscura que les mostré anteriormente y para la imagen se plasma en la cinta y reaccionan estos aluros de plata y se elevan y luego uno revela y les colora y luego les fija y ahí está la imagen, ¿me explico? Entonces el blanco y negro es así más sencillo, a color puse una notita porque en realidad en la época en donde solo había cintas de emulsión blanco y negro, igual tinturaban la cinta, igual pintaban a mano, entonces eso no es blanco y negro, pero tampoco es una emulsión a color. Entonces la de color es el mismo principio, como que el soporte de plástico y luego la emulsión tiene 3 capas, que es el RGB. ¿Ya? Entonces los aluros de plata reaccionaban en la zona de la parte sensible a ese color de luz, digamos, ese rayo de luz. Los soportes de lo que yo les hablaba era de nitrato en la época, no era como que nació el acetato y desapareció el nitrato, entonces más bien como que los tiempos son como alargados y son transicionales, ¿me explico? Entonces en 1895 ya era el nitrato y lo que se llama el celuloide. Entonces no sé, muchas veces ustedes van a ver en publicaciones de proyección de celuloides, el celuloide es el nitrato, pero no siempre lo usan así. Ahora actualmente quizás coloquialmente le dicen celuloide a todo el fílmico, pero en realidad el celuloide, el nombre se le atribuye al nitrato. Y luego están como las cintas de acetato, que fueron los diacetatos y los triacetatos, que aparecieron en los años 50 porque el nitrato, una de sus características de descomposición y de sensibilidad es que se incendiaba mucho, era muy inflamable. Entonces las primeras luces de la preservación fílmica fueron esto, o sea, decían, este cine se está incendiando, está muriendo mucha gente, se está perdiendo materiales y producciones, entonces hay que transferirles a un material, a un soporte más fuertes en ese ámbito. Entonces nacieron los acetatos, que eran como mucho más menos flexibles, pero igual eran más resistentes, y cuando se quemaba en el proyector la cinta solo se quemaba un fotograma, pero no se quemaba toda la cinta y se encendía el cine, entonces era mejor. Y luego salió después del poliéster, porque también el acetato presentaba sus problemas, que es del síndrome de vinagre, que ya vamos a hablar más adelante. Ajá. Entonces vamos a hablar la descomposición. Ya vimos la composición, ahora vamos a la descomposición. Entonces hablamos como que desde el nitrato. El nitrato tiene varias etapas, digamos que aquí le ponen como primero pasa esto, luego pasa esto, luego pasa esto, pero en realidad a veces pasa esto, a veces pasa este otro, me explico, y no es como muy marcante, sino como que fluctuante, digamos, no es exacto. Pero en teoría, en realidad, en el nitrato lo que pasa es que se va vaquillando, se va secando, se va perdiendo como los tintes de color, empieza a botar como un polvito, como un óxido, y va perdiendo la imagen por completo hasta que se hace polvo y se autocombustiona y se calienta, se hace polvo. El autocombustiamiento es como es la razón por la cual no pueden ser almacenados en el mismo espacio los cintas de acetato y de nitrato, porque se calientan solas, se ponen hirviendo y entonces descomponen el resto del material. Este es un ejemplo de un nitrato que teníamos aquí, que en menos de un mes perdimos toda la imagen, la totalidad. O sea, en realidad en este material me llegó así. Estos tintes verdes es porque se le tinturó, la cinta era como con un virado al verde. Era una cinta de la guerra de Rusia, en realidad, de un noticiero ruso. Tenía el título que decía Stalingrado, se recuperó ese título, se recuperó un poquito de imágenes. Lo que me tocó hacer es cortar aquí, irle separando una por una las hojitas y ahí como tomar las fotos de las hojitas, pero realmente casi ya no hay información. Logramos recuperar el título y esa imagen que vemos ahí, pero yo, a pesar de que le puse productos para que no se combustione, sigue siendo inflamable. O sea, ahorita yo podría sacar y no los traigo porque luego se quema toda la sala de cine y no queremos que eso pase. Entonces, bueno, si nos da el tiempo, al final, no sé, ¿alguno de ustedes ha visto Cinema Paradiso? Sí. Al final, si es que nos da el tiempo, les puedo pasar el extracto justo en donde se quema el cine, para que entiendan que así, tal cual funcionaba la sala de cine con el nitrato. ¿Le pongo? Si nos da el tiempo ya. Y está un minuto. ¿Está todo en YouTube? Está en YouTube. Buscarán la película Cinema Paradiso. No sé si está toda la película, pero el extracto seguro. sí está. Muchas gracias. Entonces, vamos a continuación, que es del
ya el acetato, ¿no? El acetato surgió despuésito y la característica del acetato es que cuando empieza a descomponerse bota un gas que se llama ácido acético que huele muchísimo a vinagre, entonces se le denomina síndrome de vinagre y eso es contagioso entre ellas. Entonces si una de acetato está al contacto de ese gas, empieza a contagiarse. Entonces por eso tenemos la cuarentena, que era lo que yo les había comentado. La cuarentena, ahí ponemos las cintas que ya están contaminadas para que no contaminen al resto. Entonces la cinta de acetato también como que va mostrando descomposiciones al nivel de abarquillamiento, o sea, se van como encogiendo la cinta, se va como haciendo como más dura, más rígida, de lo que es así planita se hace así, ¿me explico? Hasta que llega a un punto en donde la emulsión que se vuelve más chiclosa se pega, ya perdemos la imagen y aparte ya no es posible como sacarle de las espiras, que es la vuelta que da la cinta, y se hace hexagonal. Ajá. Que ya voy a mostrar un ejemplo de una cinta hexagonal que nos Bueno, aquí es una cinta que estaba muy mal estado, que tiene como el abarquillamiento, tenía muchas pegas y estaba como, tal vez en esta imagen, en el proyecto no se aprecia tanto, pero está como grasosita. Y esta es una que recién nos llegó, que ya está como hexagonal, ¿sí ven? Como ya no está pegada, como les decía, no todo es como esta etapa, porque esta no se pegó, pero sí ya se volvió hexagonal, ya perdió como la flexibilidad. Y ahí es difícil digitalizar también, porque no está plano en el film escáner. Ajá, entonces sí se vuelve un problema, y hay cintas que hay como preparar y hay otras que no. En estos casos no hay como hacer nada, sí, básicamente, porque podemos digitalizar planchando, poniéndole calor, pero estamos sometiéndole a más descomposición con el calor. Entonces es todo un debate de lo que se puede y no se puede hacer. Mientras tanto, igual se le conserva hasta poder encontrar mejores tecnologías para hacer. ¿Eso quiere decir que en algún punto todos los productos que tengan esta composición se van a perder? Sí, todo se va a perder, son productos orgánicos en realidad. Si no están bien conservados. Pero, o sea, espera, el estimado de vida en realidad de las cintas en óptimas condiciones es de 500 años, ¿ya? No siempre es así porque, bueno, lo proyectan mucho, lo tocaron mucho, sufrió mucho calor. En la proyección, ya con la lámpara se calienta demasiado, entonces esos 500 años se van restando. ¿Me explico? Y se van restando y ya hay muchas cosas, luego parámetros que van restando la vida óptima. Entonces sí, o sea, están condenadas a perderse, todo está condenado a perderse, pero por eso lo preservamos, para alargar esos años de vida lo más que podamos, y si ya no se puede, entonces digitalizar y conservar la digitalización. Siendo más frágil la digitalización, toca como tener como una especialidad de conservación de acuerdo al material y al soporte. ¿Me explico? Entonces, hablemos un poquito rápido de los formatos, que era lo que les decía. Este fue Super 8. ¿Proyectaron de Super 8 o de Super 8? De Super 8, ajá. Entonces, sí, exactamente. Muchas gracias. Este es un tablero hecho por el segundo preservador fílmico Hernán Chinchín. Y entonces, ahorita voy a proyectar, pero ustedes también les voy a pasar para que ustedes vayan viendo cada uno de los formatos. Aquí se repite, él como compiló la mayor parte de lo que él encontró allá. Pero yo voy a proyectar, así que les puedo dar para que ustedes sigan viendo, ¿ya? Sigan viendo. Entonces, bueno, vamos a empezar con el 35 milímetros, que pongo 1889, porque cuando existió el cine ya existía el 35 milímetros con el kinetoscopio, ¿ya? Entonces no es que nacen a la par. Este de hecho es otro nitroto que tenemos en la cinemateca. Tenemos dos, el que vieron anteriormente que ya se perdió y otro que es esta imagen de acá. Ajá, y ven que está amarillo, entonces le tinturaron en amarillo. El 35 es un proyector más grande, o sea, es un proyector que estaba en la sala de cine. El cine fílmico nació y murió con el 35, o sea, como que la primera, o sea, bueno, no me hagas eso, es mentira. Ya bueno, la proyección, la primera función en la proyección fue la del cinematógrafo, y ahí ya había 35 milímetros, y ya cuando fue la última proyección, entonces igual hubo 35 milímetros y luego pasaron directo al magnético y al DCP, ¿me explico? Era como el más comercial.
Esta, el 70 milímetros, que ya lo van a poder apreciar ahí, es lo que hoy por hoy conocemos como IMAX, ¿ya? Oppenheimer fue grabado en este formato. La historia de los rusos. En realidad, en esta cinta ya existía el 120 milímetros y el 70 en algunos casos de fotografía, pero en el momento del cine, los rusos vieron que en Europa Central y en Estados Unidos manejaban el fílmico y dijeron, tienen 35 milímetros, vamos a hacer algo más grande, más potente, con más calidad. Entonces sacaron el doble de milimetrajes. El milimetraje es del ancho de la cinta, por si acaso. O sea, 70 milímetros son 7 centímetros de ancho, es el más gruesito que van a ver ahí. Luego, bueno, hay un formato rarísimo que es el 17.5, el 28 milímetros. Esos formatos no me detengo porque son intentos fallidos, o sea, intentos que no se popularizaron demasiado, ¿ya? Entonces por eso no hay muchas cosas, no hay ni fotos a veces. Luego tenemos el 9.5, es lo que le conversaba de Stefano, que se inició con el 9.5 para dar una opción de que sea un material más accesible para el hogar. Entonces permitía hacer grabaciones de casa, permitía hacer pequeños videos domésticos, pero también tenían unos carretitos, unos casetcitos así, que duraban 3 minutos cada uno, y era como sobre películas comerciales, efectos de 3 películas comerciales, como, no sé, Chaplin y demás. Entonces todo eso era mucho más doméstico. Entonces en la preservación se encuentra de los dos tipos en realidad. Y nosotros aquí en la Cinemateca tenemos dos. Tenemos el que es de 2 colecciones en 9.5. Una es una de las primeras ficciones que se llama El terror de la frontera. El segundo es de Miguel Ángel Álvarez, que tenía mucho video doméstico, y de hecho está registrado el primer beso lésbico en la televisión, en el cine, que es de Miguel Ángel Álvarez. Y imagínense, en los años 10, 20, entonces eran videos bohemios del señor. Luego salió el 16 milímetros, que era la opción que era más accesible para proyectar, para tener desde casa, pero conservaba una muy buena calidad. Entonces aquí se utilizó mucho en cine independiente, se utilizó mucho en documentales, se utilizó como muchos archivos de cineastas que se iban a la Amazonía a grabar, utilizaban 16 milímetros, ¿no es cierto, Carlitos? El Carlitos grabó en 16 milímetros muchas veces, ¿no es cierto? Eso. Ahí vamos. Luego tenemos el 8 milímetros, que cumplía lo que les comentó el compañero, y aquí hay un resumen. Bueno, el 8 y el Super 8, que no nacieron a la par, pero cumplen las mismas funciones, digamos. Quizás la calidad es mejor del otro. Y aquí hay un pequeño resumen de las cintas que acabamos de mencionar. Luego vamos a hablar de Harold Brown. Harold Brown fue uno de los primeros, de hecho se considera, según algunos investigadores, el primer preservador fílmico. Fue el que dijo, se está incendiando el nitrato, hay que pasar a acetato. Así. Entonces tocaba hacer copias en acetato para conservar los materiales que estaban en nitrato. Él también se le atribuye el coloquial nombre de síndrome de vinagre, de hecho, porque él junto a científicos se dieron cuenta que la descomposición de la cinta empezaba a oler a vinagre. Entonces él utilizó ese término y todos nos quedamos con eso. Y luego él se involucró mucho en el análisis de la descomposición de la cinta para entender que el ambiente sí influía en la descomposición de la cinta, ¿no es cierto? Entonces la temperatura, la humedad, el polvo, los rayos UV. Entonces ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio del almacenamiento. O sea, los parámetros importantes de la conservación del fílmico es la temperatura, la humedad, ¿no es cierto? Controlados, como se dice, que sea un espacio en donde no genere mucho polvo para que no vehiculice microorganismos, porque la gelatina, la emulsión es una gelatina rica en alimentos para hongos, entonces toca limpiar con aceite, con ácido, ¿cómo se llama? Ácido isopropílico. Ajá. Y luego pensar como también los rayos UV, que no entre luz del sol. Entonces en este caso voy a abrir esta página que les puede servir un montón, que se llama filmcare.org, y aquí podemos estimar los años de vida de las cintas en el tipo de almacenamiento, ¿no es cierto?
Entonces tenemos, como vamos a poner en grados centígrados porque nosotros manejamos, nosotros tenemos en la bóveda climatizada 10, ¿ya? Y tenemos 30% de humedad, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner safe, vamos a remover esto de acá, y como podemos ver, si las cintas ya presentan ácido acético, las de acetato, en estas condiciones de almacenamiento durarán 68 años. Pero si aún no presentan esas condiciones, pueden durar 351 años. Si ven que se reduce un montón en los años de vida. Ahora, en la reserva fílmica que ustedes conocían, tenemos 15 y manejamos un promedio de 50% de humedad. Vamos a savear. Y, por ejemplo, estos tienen 93 años de vida en óptimos, si es que no está con vinagre, y si está con vinagre, 11 años. Entonces, sí hay que entender que también hay mucho, o sea, esto ya es científico, ¿no? Esto ya es de la descomposición, pero igual es probable que la cinta igual dure un poquito más. Ajá, esperemos. Eso para hacerles como el ejercicio, pueden anotar, esta página, es súper chévere. Eso. Muy bien. Una cosa de las cosas más importantes también es que, bueno, en Latinoamérica, como sabemos que no tenemos recursos, como sabemos que por lo general las cinematecas son públicas, entonces no podemos mantener una constancia. Entonces, en verdad, si es que nosotros ponemos a más baja temperatura y más baja humedad, necesitamos equipos más especializados y que necesitan más mantenimiento constante, cosas que no necesariamente podemos nosotros acceder. Entonces decidimos, hemos consensuado en la gran mayoría de tener almacenamientos del 30% de humedad y 10 grados centígrados, que es como los parámetros sí son bajos, igual si se requiere de un trabajo, pero digamos que es menos complejo, y aparte se puede sacar a trabajar y no se craquela la emulsión si es que se le saca muy bruscamente. Entonces, eso para agregar. Luego vamos a hablar un poquito del flujo de trabajo en la cinemateca. No se ve nada, pero no voy a ser como tan detallista. Básicamente lo que hacemos es el estudio de colección, que era lo que comentamos anteriormente. Luego se le identifica la cinta a trabajar. La cinta entra al laboratorio. Cuando entra al laboratorio, entonces la pregunta, ¿está digitalizada o no está digitalizada? Eso es lo que sucede aquí en la cinemateca. Todos los archivos tienen su complejidad y tienen su flujo de trabajo. Entonces, ¿está digitalizada? No. Entonces, se limpia la cinta, se la prepara para digitalización, sale del laboratorio y ya, bueno, aquí ya se le digitaliza, regresa a la reserva. Y una vez que ya está digitalizada, ya se le regresa a la reserva. Si no está, si sí está digitalizada, entonces solo se le prepara para mandar a la reserva, digamos. Ajá. Básicamente eso. Aquí viene un poco la parte más importante, que sí quiero que lleguemos en realidad, porque trajimos una mesa de trabajo para que ustedes vean más o menos cómo se trabaja, y que Renan nos va a ayudar a hacer una demostración. Lo que está proyectado ahorita es la ficha que nosotros manejamos aquí en la Cinemateca. No es la misma que todo el mundo usa, o sea, todas las cinematecas utilizan fichas diferentes porque se acomoda a las necesidades del archivo, pero he visto un montón de fichas de toda Latinoamérica y he logrado como unir todo lo que a mí me sirve con lo que me han podido proporcionar mis compañeros de otras cinematecas, y esto es lo que se ha trabajado. Entonces, sin ser muy detallista, vamos como primero con información de la cinta, que es la colección a los títulos vitales. Luego vamos con información que uno tiene en el contenedor. Nosotros tenemos en el contenedor, estos son los contenedores. En el contenedor a veces tenemos etiquetas que nos da información, eso lo anotamos. Información en colillas, que es lo que está, lo que no tiene imagen y sabe tener como escrito, esos son colillas. Los documentos no fílmicos a veces tienen papelitos, a veces tienen cosas que nosotros no vamos a botar ni vamos a ponerle ahí porque va a contaminar la cinta por su descomposición, que es distinto, entonces los vamos a separar y vamos a anotar aquí. Luego tenemos información del bien, que es el formato, el soporte, la emulsión, el revelado y demás. Entonces tenemos si tiene carrete, si le ponemos un carrete y así. Más de abajo tenemos lo que es el abarquillamiento, que es lo que les decía, que se encoge y se hace así, el encogimiento, el pH, la emulsión, el estado de la emulsión, el estado de las perforaciones y los empalmes. Los empalmes son cada corte. Ya ahorita les va a hacer el compañero una demostración de los cortes también, para que vean, para que toquen una
exportadora. Luego sí, los detalles de digitalización y los detalles del contenido si tenemos un intertítulo y demás. El inicio, la fecha de inicio y la fecha final de tratamiento y el responsable. Entonces, Renan, para que... hay que... Como vieron abajo, las mesas viradoras eran horizontales, esta es una vertical, cumple la misma función ya. Sin embargo, aquí sí debemos de usar carretes, como les dijo mi compañero, son estos de aquí. Siempre para el momento de hacer preservación debemos de usar guantes, ¿no? Como les había dicho igual Caro, estos guantes son de nitrilo porque podemos dejar nuestras huellas, ¿no? Y la cinta es muy delicada siempre, entonces siempre es muy importante pues usar estas protecciones. Entonces, en este caso, a ver, bueno, les voy a explicar un poco lo que hay aquí. Esta es una máscara, ¿no? Una protectora por si acaso. Ya al momento de evaluar con estas cintas, estos son AD strips que mide el pH de la cinta, ¿no? Entonces, si una cinta está con síndrome de vinagre, con hidrólisis, nos va a marcar aquí con este, ¿no? La gota es amarilla, ¿no? Entonces, a partir de 1 ya la cinta se está degradando de alguna forma, ¿ya? Entonces hay que tomar mucho en cuenta esto, porque si estuviera marcando 3, deberíamos usar ya la máscara, porque eso bota este ácido, ¿no? Y es dañino para nosotros. Entonces, siempre la protección y los cuidados también es importante. Así como cuidamos la cinta, nosotros también debemos pues, protegernos, ¿no? Entonces, esto se engrana aquí así. Hacemos así, igual este otro, porque aquí se va a poner la cinta, ¿no? Después de hacer una inspección total. Entonces vamos a poner así, al mismo tiempo vamos a ir llenando la ficha, ¿no? Esta ficha que es de aquí de la Cinemateca. Entonces vamos a empezar para aquí. Como es algo práctico así, hemos traído solo una colilla, ¿no? Vamos a ver solo esta imagen, que es de las, no sé si han visto, si se puede ver aquí, es una imagen que se dice de las Leader Girls o China Girls, que generalmente había en las cintas de proyección y eran usadas por los laboratoristas, ¿no? Para el momento de revelar el color, de hacer el procesamiento o medir la densidad en el blanco y negro, ¿no? Entonces era muy importante este paso. Esto nos da cuenta del trabajo previo a la proyección de una película. Había que hacer mucho trabajo de laboratorio químico, ¿no? Entonces, pues bueno, hay una página en Instagram que se llama así Leader Girls y hay un montón de imágenes de estas, ¿no? Del inicio de la colilla. Entonces, bueno, ahorita ya le puse la cinta acá, ¿no es cierto? Y vamos a proceder a hacer la inspección. Una vez que ya está así, vamos a usar este trapito de aquí, de algodón, ¿no? Y vamos a rociar un poco de alcohol isopropíl para limpiar. Este es un alcohol con el 99.9%, creo, ¿no? De pureza, porque si usamos otro, el alcohol normal, pues puede desprender la emulsión, porque tiene agua. Entonces es muy importante estos cuidados. Entonces vamos a coger así y vamos a ir lentamente, ¿no? Vamos a ir limpiando la cinta y revisando, por ejemplo, estos títulos, estas letras. Vamos a ir anotando, ¿no? La información de colilla inicial. Entonces es un trabajo bastante, digamos, manual, ¿no? De mucho cuidado, hay que ir muy despacio, pues visualizando qué es lo que tiene la cinta, porque muchas veces tiene polvo o adhesivos o pegas que se han quedado incrustadas aquí por el tiempo, ¿no? Entonces eso tenemos que ir limpiando y ir contando además los empalmes. Por ejemplo, aquí tenemos un empalme de cemento, ¿ya? El cemento era una pega que se usaba también para el montaje, para unir las cintas, y bueno, este empalme de cemento está bien hecho, ¿no? Vemos que no está pues deteriorando la emulsión o la cinta, entonces le dejamos. Pero hay ciertos casos en donde estos empalmes de cemento pues se salen fácilmente, ¿no? Entonces ahí sí debemos de usar la empalmadora de 16, que bueno, ya la voy a usar. Esta es de 35 a propósito. Y eso, ¿no? También sabemos usar estas lupas, que es para visualizar más de cerca, no sé, alguna particularidad que tenga la imagen, el fotograma, ¿no? Y para hacer un registro fotográfico también, que es muy importante eso. Entonces vamos a continuar. Les voy a ir mostrando, por ejemplo, más acá adelante vamos a encontrar unas roturas de
de perforación, que es por las proyecciones que se han hecho de la cinta. Por ejemplo, aquí podemos observar esto, ¿no? Como que los engranajes que tiene el proyector pues han hecho que se rompa. En este caso, bueno, esto le curamos nosotros, le usamos el adhesivo y pues le cubrimos para que no afecte a la hora del digitalizado, no se siga rompiendo o así. Entonces, bueno, aquí sí tenemos ya un empalme adhesivo, como pueden ver aquí, no sé si se logra ver. ¿Sí? Ya, entonces voy a proceder a sacarle y a cambiarle, ¿ya? Entonces esto es muy importante, traje mis herramientas. Es un trabajo de delicadeza, hay que tener una delicadeza porque la cinta se puede rayar, digamos, si es que le raspamos, ¿no? Si está en el lado de la emulsión. Entonces para sacar este adhesivo hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Entonces cogemos una esquinita y vamos sacando poco a poco, ¿no? Entonces aquí la rapidez no existe de alguna forma. Muchas veces estamos acostumbrados a que sea rápido las cosas, pero aquí es un trabajo minucioso. Entonces sacamos esta pega, vamos a poner ahí, bueno, y luego vamos al otro lado, ¿no? Vamos al otro lado, luego le sacamos poco a poco. Muy despacio. Ha habido casos en donde, por ejemplo, estos adhesivos están en la cinta por 20, 30 años, entonces es muy difícil sacar. Y hay que ir con cuidado y despacio, ¿no? Con el ayuda del alcohol isopropílico. Entonces, bueno, aquí ya salió, ¿no? Y una vez que ya sale, pues vamos a limpiar porque quedan restos de pega aquí. Para hacer esto, voy a hacer rocío un poco de alcohol, que aquí el frus no quiere salir. Ay, es que creo que está bloqueado. Está muteado. Está muteado. Es que le bloqueé por... Ahí, por si acaso. No lo vayan a querer. Entonces, con alcohol. le ponemos solo una gotita y procedemos a limpiar, ¿no? Los restos de adhesivo que pueden haber quedado del empalme antiguo, ¿ya? Entonces es algo bastante delicado porque las cintas generalmente ya cuando tienen un estado de degradación, la emulsión que tiene cada una pues tiende a desprenderse fácilmente y eso pues daña la imagen, daña el fotograma, y eso es lo que no queremos. Lo que tratamos de aquí de hacer es de conservar y preservar las imágenes que están en la cinta. Entonces, una vez que está hecho esto, ahí sí procedemos a empalmar de alguna forma, ¿ya? Entonces, les voy a mostrar para que vean mejor aquí un poco. Entonces, esta es una empalmadora de 16 milímetros, ¿ya? Como pueden ver, igual tienen como estos engranajes que es para que las perforaciones de la cinta calcen y quede fija y la cinta que no se mueva para un lado. Entonces, pues bueno, son un poco antiguas esta, pero cumple la funcionalidad en realidad. Entonces, vamos a poner así, no sé si puedo hacer así. Entonces aquí ya queda fijo, ¿no? La cinta. Ya. Ahora, esto no es un scotch normal como el que usamos y compramos en la papelería, sino que es un explicit tape especial que al momento que se degrada, no se degrada junto con la emulsión de la cinta, ¿ya? Sino que esto se degrada pero no daña, no se descompone botando químicos que puedan afectar a que se degrade o que se dañe la cinta rápidamente, ¿no? Entonces es especialmente hecho para esto. Entonces aquí lo que vamos a hacer es poner aquí, solo jalamos un poco, miren, ¿sí? Y hay que tener cuidado de que no haya burbujas aquí o bombas de aire que se saben hacer, porque eso con el tiempo hace que el adhesivo no dure tanto, ¿no? Igual este proceso aquí, pues en preservación, no es que hacemos esto y ya la cinta le dejamos 1000 años ahí, ¿no? Sino que cada cierto tiempo igual hay que sacarla y volver a hacer este proceso, ¿no? Es importante eso. Y lo que hacemos aquí es sosteniendo con este, pues, así, y ya está empalmado un lado, ¿sí? Por aquí puede
aparecer restos de adhesivo, ¿no? Como que a los costados. Pues si pasa eso, hay que corregir con el bisturí, ¿sí? Entonces, bueno, este es un trabajo así de pausa y ahorita como estamos un poco corriendo, pero es eso, ¿no? Uno no puede respirar cuando está en esto, ¿no? Porque imagínense, estoy así y pasa algo, ¡pam!, la imagen, ¿qué hago? El archivo, la memoria, estoy rompiendo, y aunque en lo experimental eso muchas veces es divertido, ¿no? Pero bueno, aquí vamos al otro lado, ¿ya? Aquí también puede haber a veces que la estática hace que las pelusas, estos microplásticos, no sé, que están en el aire se peguen aquí. Entonces ahí sabemos usar esta brochita que nos puede ayudar a limpiar eso. Igual a veces el resto de adhesivo que quede en la empalmadora puede estar aquí también en la cinta, entonces a veces también hacemos así, ¿ya? Esto rápidamente, como más o menos depende de lo que veamos en el momento. Entonces aquí ponemos, nos aseguramos que no quede ni una burbuja. Si queda, pues hacemos de nuevo y luego otra vez lo mismo. Miren, aquí por ejemplo no cortó bien porque a veces la cuchilla está como mocha, ¿no? Entonces ahí nos toca corregir con el bisturí, ¿ya? ¿Sí? Entonces es un trabajo de delicadeza, de alguna forma. ¿Sí? Entonces corregimos el exceso que puede existir. Esas pegadoras, para agregar también, son las que utilizaban cuando hacían la edición de cine en la época. Claro. Entonces también tienen sus años esas cortadoras. Sí, no son full nuevas. Así. Por eso están medio mochas. Ajá. Entonces, bueno, ahorita podríamos seguir inspeccionando de alguna forma la cinta y si le... O sea, creo que no nos va a dar el tiempo, ya quedan solo 8 minutos. ¿No? Si quieres, muestra cómo se utiliza la guillotina, pero ya no vamos a alcanzar a reparar. Digamos, hay a veces para el escáner, o en ciertos casos cuando la pega está demasiado pegada o el cemento está demasiado corroído en el inicio de la colilla, pues sabemos usar la guillotina para cortar esos 2 centímetros ahí que saben estar imposibles de sacar o dañando y afectando el fotograma. Entonces cortamos así, es un corte bastante preciso, y aquí no sé, ya no alcanzamos a que pueda alguien más si desean, no sé. No. Bueno, ¿alguien quiere poner la pega de un lado? Es que ya faltan 8 minutos para que... ¿No? Por eso no. Bueno, entonces ese perdón. el ejercicio. La idea era que igual vaya